Los CFC, más conocidos como los Character Focused Chapter, o en español, los capítulos centrados en personajes, son recuerdos de algunos de los personajes dentro de Piggy, explorando acerca de su historia y de su contexto antes de la infección. Por lo que en este video, estaremos viendo del peor al mejor CFC del juego. Esto obviamente tendrá requisitos, los cuales serán, su aporte a la historia, el tema del capítulo, y si el personaje realmente necesitaba el CFC, por lo que con estos requisitos aclarados, podremos iniciar con el video, sin antes recordarte que si te gusta el video puedes suscribirte y darle like ya que eso me apoya mucho a la creación de contenido, pero bueno, no hablaré más y comencemos con esto. En último puesto está Distorted Memory, siendo el capítulo que menos aporta a la historia en mi opinión, ya que este solo nos cuenta cómo Georgie se escapó de su casa, mostrándonos mediante una pesadilla, donde la casa se ve más expandida y distorsionada, reflejando los traumas que tuvo Georgie antes de que lo encontramos. Ahora sí, en mi opinión él sí merecía un CFC, pero que nos explique más de su historia y no solo de su escape. Aún así es un capítulo que aporta a la historia, de manera leve, pero aporta y encaja bien. Ahora pasemos al siguiente CFC. En el siguiente puesto tenemos a Distraction, y antes de que me tiren fuego por ponerlo arriba de Distorted Memory, necesito dar mis argumentos y mi punto de vista. Este capítulo no es tan interesante o relevante en la historia, pero lo salva dándonos el motivo del ataque de la TSP a la Safe Place, ya que estos mencionan la destrucción de la refinería, este capítulo dándonos el contexto de este diálogo, y también aportará el chip de Zizi. Oh no, pero mínimo nos muestra que Zizi tuvo una interacción con la insolencia, obviamente dejándonos más preguntas que respuestas, pero en mi opinión siendo un aporte mayor al de Georgie. Con respecto a si merecía el CFC, yo opino que sí, lo merecía, pero tiene el mismo problema que Distorted Memory, y es que se pudo haber contado un poco más de su historia antes de la infección, pero en fin. Pasemos al siguiente puesto. Decay, quizás siendo el más elaborado, el que más esfuerzo recibió por parte de los desarrolladores, está en este puesto porque lo que nos cuenta no es relevante. Su familia no es algo que aporte a la historia en sí del juego, nos muestran el lado más triste de un personaje, donde Bunny tras haber perdido a su familia, sintió el peso de la culpa. Opino que Bunny sí merecía el CFC, y aunque en este sí nos contaron acerca del personaje y su triste realidad, no es relevante en la historia al ser un personaje que apareció solo en 3 capítulos, y más encima este capítulo tuvo el potencial de contarnos algo sobre MRP y la cura de su esposa, pero me estoy liando mucho, mejor pasemos al siguiente. Les juro que este junto a Ace, son los mejores CFC que Miniton pudo haber escrito. Es que de verdad, el lore que le metieron a estos dos pendejitos es muy guaos. El capítulo nos muestra el trauma de Tiggy al haber apuñalado a un amigo suyo durante el servicio militar, siendo afectado por la insolencia y quedando como un fugitivo, mostrándonos acerca de su vida, siendo una historia que haría que varias personas se identificaran de cierta manera. Opino que Tiggy realmente merecía este CFC, y la verdad que se la rifaron escribiendo este guión, siendo una de las historias mejor contadas, obviamente no siendo perfecta, pero siendo algo tan profundo, que nos llega a hacer empatizar con Tiggy. Pero bueno, es momento de pasar al último CFC de este top. A ver, vamos por partes. Este capítulo nos relata sobre cómo fue la desaparición de William, el hermano menor de Willow, durante un robo donde Willow, Pony, Rush y Billy deciden robar un pastel para llevárselo a William, sin saber que este se habría escapado, mostrándonos en la cinemática final el cómo afectó este suceso a la vida de Willow durante la infección, y mostrándonos parte de su historia, siendo la historia mejor contada sobre un personaje. En este caso, la información proporcionada sí es útil, como la integración de Tigre y Pony a la TSP, y la infección de Dobby, siendo un gran aporte a la historia de Willow y en general.
Opino que Willow sí merecía el CFC, y lo aprovecharon muy bien, siendo mi CFC favorito, aunque recuerden que es solo mi opinión, y si ustedes tienen una opinión diferente pueden dejármelo en los comentarios. En fin, con este CFC concluimos el vídeo. Bueno, eso fue todo. Primero que nada, gracias por quedarse hasta el final del vídeo, ya que eso me hace saber que les gusta mi contenido. Segundo, perdón por la tardanza de este video, siendo sincero me dio pereza trabajarlo, pero todo sea por ustedes mis nenas. En fin, nos vemos en la próxima y no olviden que la encuesta del siguiente video está en la pestaña de comunidad, por lo que bueno, nos vemos en la próxima. Yo soy Bearblax, y me despido. Chao.